Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. Seguimos recorriendo las instituciones educativas oficiales del departamento del Valle del Cauca para verificar cómo avanza el regreso a clases presenciales. Esta vez visitamos la institución educativa La Merced de la ciudad de Cali. A pesar que la Secretaría de Educación Distrital califica como positivo el retorno a la presencialidad, en la sede principal de la institución educativa La Merced, los más de 480 estudiantes de básica y media no han podido regresar a clase. Los salones no están adecuados, no tienen ventilación cruzada. Actualmente estamos esperando el regreso a la presencialidad a través de la alternancia. Sin embargo, tanto baños como salones tienen muy pocas condiciones. Si llega a llover se inunda todo esto. Si te das cuenta, aquí tenemos la cancha y todo esto, el agua pasa a correr para allá y así mismo con los techos. Se llenan de humedad. Muchos salones se han tratado de adecuar con el distanciamiento, con la demarcación. Sin embargo, eso es lo que no nos permite, el espacio. No hay espacio para hacerlo. Regresar a la presencialidad en la sede principal de la institución La Merced no es posible porque desde hace 5 años la comunidad educativa espera la terminación y entrega de una nueva escuela, una obra que hoy se encuentra abandonada. Se inició la construcción con una firma Rubao, creo que es el nombre, si no estoy mal. Rubao parece ser que era una firma sin el suficiente músculo financiero. Se reasignó la obra a, entiendo, un consorcio. Ellos levantaron lo que hoy estamos viendo, pero se formó un litigio ya Findeter. Está buscando un nuevo contratista. Las madres y padres de familia hicieron un llamado para que se finalice la construcción de las 11 aulas, la biblioteca, el comedor, la cocina y los laboratorios de física y química para que a los estudiantes de grados 9º, 10º y 11 se les garantice el derecho a una educación de calidad. La exigencia al gobierno como tal es que pues haga presencia, tome la institución como una necesidad que la comunidad tiene, porque pues llevamos bastante tiempo esperando a que responda. Durante nuestro recorrido por la institución educativa La Merced, también visitamos las sedes San Pedro, Sendoes y San Vicente. Estas últimas regresaron a la presencialidad en alternancia, pese a no cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. En estas 3 sedes de la institución educativa La Merced nos encontramos que varios salones no cuentan con ventilación cruzada, otros carecen de iluminación, a lo que se suma la humedad en techos y paredes, pisos levantados y baños en mal estado. Las sedes en general están ya muy deterioradas, o sea, presenta situaciones de deterioro de mucho tiempo, son sedes que tienen muchos años. Uno ve las situaciones de todas las instituciones que no están de buena forma para recibir los alumnos. Queremos decirle al gobierno nacional, a Secretaría de Educación, al ministerio, que unas condiciones mínimas de bioseguridad. Todos queremos llegar a la presencialidad con nuestros estudiantes, ellos son la esencia de nosotros. Nuestro verdadero sentir es la presencialidad frente a los estudiantes en un aula de clases, pero las condiciones no están dadas. ¿Cómo es posible que vamos a estar en un salón reducido con 20 o 30 estudiantes? En esta institución, la Secretaría de Educación Distrital no ha garantizado la conectividad y por eso la institución ha tenido que pagar este servicio con recursos propios. El señor rector toma la decisión y hacer el gasto de 300 megas en cada sede para poder funcionar el internet. A pesar que cada sede de la institución educativa cuenta con una persona para realizar el aseo y la desinfección, no es suficiente para cumplir con esta labor.
Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. Aunque el Ministerio de Educación Nacional asegura que la presencialidad avanza de manera exitosa, lo cierto es que no todos los estudiantes han podido regresar a las instituciones educativas, entre otras cosas porque la capacidad de las aulas y el tamaño de los grupos no permite que se cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos por el mismo gobierno. En los salones donde antes recibían clase entre 32 y 45 estudiantes, hoy solo pueden asistir 12 o 15 para cumplir con el distanciamiento físico de 1 metro. El hacinamiento en los salones de clase ha sido una problemática permanente en las instituciones educativas oficiales del país por la aplicación de las normas y relaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Según las relaciones técnicas, el número promedio de estudiantes por docente en la entidad territorial es como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural. Y de acuerdo a las normas técnicas, en un salón de clase de básica y media, el área por estudiante debe ser mínimo de 1 metro con 65 centímetros. ¿Cómo afecta la aplicación de estas normas y relaciones técnicas no solo el regreso a clases presenciales en medio de la pandemia, sino también el presupuesto, la planta docente y la calidad de la educación pública en el país? Esto es de lo que precisamente nos va a hablar nuestro invitado de esta noche. Profesor John Ávila, bienvenido. Buenas noches, Fabio. Un cordial saludo al Magisterio del Valle del Cauca, un cordial saludo a todo el equipo de trabajo del SUTED. Generalmente se confunden las relaciones con las normas técnicas. Profe, empecemos por aclarar cuáles son sus diferencias. El corazón de la propuesta de las relaciones técnicas está en el número de estudiantes que van a haber por cada profesor, ¿sí? Pero ahí hay unos factores adicionales que se tienen en cuenta. Además de esa relación de número de estudiantes por profesor o por directivo docente, también tiene que ver la asignación académica del docente. Y en eso se definen, pues, la intensidad horaria de los docentes que se asignan en cada institución educativa, también de acuerdo al número de estudiantes que tengan a su cargo. Existe otra cosa diferente que se llaman normas técnicas, que es la que define cuántos estudiantes hay por aula, ¿no? Es una conceptualización diferente porque la una define parámetros estudiante-docente, la otra define parámetros estudiante según el promedio del área de las instalaciones físicas de las instituciones educativas. El hacinamiento de estudiantes es una problemática de la mayoría de las instituciones educativas oficiales del país. Profe, ¿podríamos decir que la aplicación de estas relaciones técnicas son las que generan esta aglomeración en los salones de clase? El gran problema es que estos parámetros están estandarizados y se asumen homogéneamente y se aplican uniformemente para todas las entidades territoriales, independientemente de las poblaciones y de las características geográficas, físicas, locales, étnicas o particulares de cada población educativa. Como se calcula globalmente, al hacer promedios matemáticos y promedios estadísticos, las instituciones educativas con menor población terminan trasladando el parámetro a su cargo a otras instituciones educativas. Y entonces se da el caso de que en las grandes urbes tenemos instituciones educativas donde en las aulas de clase hay 52 alumnos, 42 alumnos o más de 45, porque hay otras instituciones educativas que no alcanzan a cumplir el parámetro. ¿Por qué se hace eso? Porque es una fórmula de financiar la educación con arreglo a la demanda, que es una receta de mercado, ¿no? Entonces el número de estudiantes es la demanda y entonces según ese número de estudiantes se provee la planta de personal docente. Las relaciones técnicas determinan el presupuesto que reciben las instituciones educativas oficiales del país para su funcionamiento y sostenimiento.
¿Cómo estos criterios terminan afectando el presupuesto de la educación pública? No solamente esto afecta el tema del número de estudiantes por aula, sino que todos los otros factores sobre las dotaciones de la infraestructura de las plantas físicas se ven afectadas por eso. El presupuesto se asigna de acuerdo al número de estudiantes que estén matriculados y entonces esas instituciones educativas que tienen poquitos estudiantes no reciben el presupuesto que necesitan para atender de manera ideal e idónea a esa población estudiantil que tengan, así sean poquita. Mientras que en las instituciones grandes reciben ese presupuesto, pero como hay sobrecupo y hacinamiento de estudiantes, pues ese presupuesto también es insuficiente para atender esas necesidades educativas. Profe, ¿podríamos entonces afirmar que esta fórmula que aplica el Ministerio de Educación Nacional para determinar el número de estudiantes por maestro es una estrategia para no contratar el personal docente y administrativo que necesita la educación pública? Desde que crearon el 1850 y el 3020, uno de los grandes objetivos que han tenido esas dos normas es reestructurar las plantas de personal docente. ¿Cómo se reestructuran las plantas de personal docente? Aumentando el número de estudiantes por docente, aumentando las cargas académicas a los docentes, disminuyendo los tiempos que los docentes deben dedicar a sus actividades académicas y de investigación y de evaluación e incrementándolos en sobrecargas laborales. Toda esa serie de fórmulas que se han puesto en práctica desde ese entonces han servido para ese reajuste de la planta de personal docente y para no nombrar docentes nuevos de acuerdo al crecimiento en la población estudiantil, ¿sí? Cada vez los docentes tienen más horas de trabajo a su cargo, más estudiantes a su cargo, más actividades a su cargo y entonces eso permite racionalización del gasto público y una reducción del gasto público de manera drástica sobre los hombros de los docentes. Generalmente se responsabiliza a los docentes de la baja calidad de la educación pública en el país, desconociendo que el modelo educativo se rige por criterios como el de las relaciones técnicas que responden más a las lógicas del mercado que a las realidades y necesidades de los estudiantes. La educación en Colombia hay que personalizarla. Hay que generar alternativas pedagógicas que permitan mayor diálogo, mayor comunicación, mayor sintonía del docente con los estudiantes. En Colombia no sirven los esquemas educativos y los modelos educativos masificados. Nuestros contextos tienen que transgredir la realidad social y entonces en esa transgresión de la realidad social tenemos que apartar al estudiante de sus problemas temporalmente y utilizar sus problemas para que él sea una persona que supere en conocimiento, en formación, en aprendizaje, en convivencia y eso significa que ese proceso debe ser más cualificado, debe ser más cualitativo, no cuantitativo como está ocurriendo, ¿no? Entonces en esa medida esos parámetros son culpables del fracaso educativo en educación. Eso que están diciendo ahora que ahorita va a salir la prueba PISA y que vamos a retroceder 50 puntos en los resultados de aprendizaje, no son culpa de la pandemia, son culpa de 20 años de políticas equivocadas, ¿sí? De políticas equivocadas pensando más en el parámetro que en las necesidades sociales y personales del estudiantado. Una de las mayores dificultades que hoy se tiene para regresar a la presencialidad total es la falta de espacios amplios que garanticen el distanciamiento físico de 1 metro. Profe, ¿qué hacer para garantizar que el 100% de los estudiantes regresen a clase? Necesitamos unos espacios más generosos, más abiertos, más solidarios y que el entorno físico es fundamental para la relación pedagógica, ¿no? Y que hay que discutir esas condiciones, ¿no? En otros países que se dan ciertos lujos, están ocurriendo a la rotación, a la alternancia y a los modelos híbridos. Pero para Colombia eso no es una solución. Para Colombia una solución efectiva es invertir en infraestructura, en plantas físicas, en adecuación de espacios, en dotación completa de las instituciones educativas e incluso en una inversión en tecnología. Profe, gracias por su tiempo y por habernos acompañado esta noche en el espacio del Magisterio Vallecaucano.
Buenas noches a todos, un abrazo, un saludo combativo porque tenemos que seguir enfrentando este neoliberalismo de mercado que instrumentaliza la educación y a los seres humanos que estamos involucrados y comprometidos con ella. Otro proceso político pedagógico es diferente y tenemos que trabajar en eso. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza. La Secretaría de Escuela y Organización Sindical inició la primera fase de formación política y sindical, un proceso que busca fortalecer la unidad y la lucha del magisterio vallecaucano. De manera presencial inició la primera fase de formación política y sindical, donde participaron las subdirectivas municipales de Candelaria, Dagua, Florida, Pradera, Palmira, Viges, Jamundí, La Cumbre y el equipo coordinador de Cali. Es importante que ellos tengan este proceso de formación porque son las personas que están cerca de las bases del magisterio y con una correcta formación política podemos fortalecer el movimiento sindical. El papel de las subdirectivas, los métodos de dirección y trabajo, la ética y sindical y los estatutos de la organización sindical fueron los temas que se abordaron durante esta jornada. Es importante este tipo de capacitaciones porque estamos empezando nuevamente, digamos, como buscando que el sindicato tenga como un renacer nuevamente, como que fortalezcamos nuestras prácticas en la parte sindical. Son estos espacios donde, digamos, podemos expresar esas inconformidades, esos sentires y de la misma forma para poder encontrar posibles soluciones. Hay que retomar nuevamente esa fuerza de unidad para que continuemos en nuestro trabajo, en esta lucha. Son necesarias para la identificación, para llevar ese liderazgo, esa vena sindical, porque no todos los afiliados a los sindicatos son sindicalistas, hay afiliados y sindicalistas. El sindicalismo requiere identificación, pertenencia, tener esa vena sindical para luchar por los derechos del magisterio, de la educación pública y de la comunidad. Estas jornadas de capacitación también se realizarán para las subdirectivas del centro y norte del departamento vallecaucano. Desde la Secretaría de Escuela Sindical queremos hacer un llamado a todos los maestros para que participen de estas jornadas que estamos realizando, porque si necesitamos un cambio en el país, necesitamos hacer acciones y qué más que la formación política y sindical. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Maestros y maestras del departamento del Valle del Cauca. El saludo fraterno desde la Secretaría de Género, Igualdad e Inclusión. Informarle a todos y cada uno de los maestros que la Secretaría reactiva las actividades pensando en la salud mental del magisterio vallecaucano. Vamos a llevar a cabo unos seminarios, inicialmente con las secretarias de género de los municipios, que constarán de 3 fases. Ya se llevó a cabo la primera fase y el 2 y 3 de septiembre estaremos culminando el primer seminario. Todo apuntando al estado emocional del magisterio colombiano y en especial del magisterio vallecaucano, que viene siendo golpeado por toda la situación de pandemia y por las experiencias vividas en el paro nacional. Una vez
se culminen los seminarios con las secretarias de género de los municipios, irradiaremos estas mismas acciones en cada uno de los municipios que representan. Es así como se les hace la invitación a las maestras y a los maestros de base para la participación masiva en las convocatorias que estarán realizando las subdirectivas, y en compañía de la Secretaría de Género Departamental estaremos sacando adelante estos eventos pensando siempre en nuestras maestras y en nuestros maestros, su salud emocional y mental, para que así tengamos familias felices y aulas felices. Luego que la clínica SOS de la ciudad de Palmira cerrara los servicios de urgencia y hospitalización, la atención médica de los docentes de este municipio se ha visto afectada. La clínica del SOS nos atendía por urgencias, si había que mandarnos cualquier tipo de exámenes lo hacía, si había que llamar a un especialista lo hacía, si había que hospitalizarnos lo hacía, y desafortunadamente cerró la clínica y nos quedamos sin ese servicio. Ante el cierre de estos servicios, Cosmitet realizó un contrato con el Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira, pero solo para prestar el servicio de urgencias. El 3, que es por ejemplo una tos o una disfonía, vos no lo pasás en el hospital. Entonces el maestro de Palmira se queda en el limbo, no puede dar clase, y los rectores le exigen que vaya a dar clase enfermo como está. Ante las constantes denuncias realizadas desde la subdirectiva del SUTEP del municipio de Palmira para que se contratara con una clínica los servicios que antes prestaba SOS con Fandi, Cosmitet aseguró que ya había firmado un convenio con la clínica Santa Bárbara. Pedimos que nos dieran la copia del contrato, y el contrato simplemente es un contrato de urgencias otra vez. O sea, cambian el nombre de Raúl Orejuela Bueno, que es el hospital, por el nombre de la clínica Santa Bárbara, y engañando a todos los maestros de la ciudad de Palmira. Cualquier maestro que se enferma tiene que venir a la ciudad de Cali, a la clínica Rey David, y no es justo. En ese trayecto se puede morir alguno de nuestros maestros. Los docentes de este municipio le exigen a Cosmitet que cumpla con la calidad de la prestación del servicio de salud, por la que pagan mes a mes. Eso es lo que pedimos los maestros, porque pagamos suficientemente bien como para que nos atiendan bien, pero como Cosmitet lo único que hace es ahorrarse dinero, entonces nos atienden de la manera que les da la gana. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación, y ese es un norte demasiado largo. Vamos llegando al final de esta emisión de Educación y Cultura, y como ya es habitual, la licenciada Eufemia Mosquera Rivas, presidenta de la organización sindical, rinde el informe semanal. Un fraternal y combativo saludo para todos los maestros y las maestras del Valle del Cauca, compañeros y compañeras. Felicitar a los maestros y a la población vallecaucana que el pasado 26 de agosto participó en la gran movilización dentro de nuestro gran paro nacional que aún no termina. En esta ocasión nos movilizamos en apoyo a los 10 proyectos de ley presentados por el Comité Nacional de Paro, con apoyo de la Central Obrera, CUT Nacional, con apoyo de FECODE y del pueblo colombiano. Entre estos proyectos de ley tenemos el de la renta básica, que va a beneficiar a más de 10 millones de familias con un salario mínimo, porque sabemos que la pobreza en nuestro territorio ha aumentado. Por la derogatoria
de ese 1174 que está pauperimizando el trabajo y que va a llevar a nuestros jóvenes al trabajo esclavo, toda vez que tendrán que trabajar por horas y asimismo será su salario, excluyéndolo de toda prestación social. En apoyo a las nóminas de las pequeñas, medianas, microempresas, para que se pueda generar trabajo digno, trabajo decente para el pueblo colombiano, porque sabemos que el país ha sido desindustrializado y que cada día son más los que ingresan a las filas de los desempleados. Por la reforma a la policía, porque sabemos también el papel que jugó la Policía Nacional en el gran paro nacional, en esa militarización de la protesta social. También nos estamos movilizando en apoyo a las garantías al derecho de la protesta social, porque está contemplado en la Constitución Nacional, porque nosotros hacemos parte de este contrato social llamado Constitución de Colombia y el pueblo colombiano necesita respuestas a sus necesidades. Por eso la protesta social está garantizada desde la Constitución, porque los derechos no se mendigan, se conquistan al calor de la lucha y la movilización. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos la próxima semana.